Buenas tardes. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. ¿Te escuchamos bien? Bien, todo bien. Bueno, ya estamos en hora. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Siete y módulo 8 del curso, así como los enunciados de los trabajos prácticos y algunos ejercicios para practicar. También está ya subido el video de la clase de ayer, así que el que no pudo participar ayer o tiene alguna duda lo puede ver. Es una especie de taller práctico que vamos a hacer en donde por lo menos vamos a ajustar una combustión de un quemador con uso de analizado de gases y estamos viendo de preparar varios modelos diferentes de quemadores de diferentes fabricantes como para poder Pablo, me parece que está quedando la Sí. computadora tildada. Se entrecortó todo, no se escuchaba. Se entrecortó todo lo que dijiste porque no. te quedaste tildado. Bueno, ¿ahora me escuchan? Sí. Bueno, lo repito entonces, les decía, están habilitados ya el material de los últimos módulos 7 y módulo 8. Está también habilitado el material correspondiente a esos módulos, los ejercicios y los enunciados de los trabajos prácticos. Disculpen que insistan, traten de ir avanzando con los trabajos prácticos, no lo dejen para el final porque después se les va a complicar. Como les anticipaba ayer, la idea del trabajo práctico número 3 es que midan. Voy a ver si hoy tenemos tiempo, en algún momento pongo el enunciado como para hacerles algunas aclaraciones para que no tengan dudas. También está en el campus virtual el el video de la clase de ayer, así que si alguno no pudo participar ayer o si tienen dudas lo pueden ver en el campus virtual. También les mencionaba que les mandé hoy, les cursé a todos, por las dudas se los aviso por si alguno no lo recibió, un formulario para anotarse para hacer la visita a fábrica, el famoso taller práctico de combustión, donde vamos a tener oportunidad de hacer algún ajuste de combustión utilizando un analizador de gases portátil. Y estamos programando también que participen varios fabricantes de quemadores, esperemos que cumplan y que ustedes puedan aprovechar la visita. Si alguno no tiene dudas con esto, continuamos con las preguntas que corresponden a los módulos de hoy. ¿Qué día sería el curso en fábrica? El 24 de mayo, a partir de las 9:30 largamos en punto, así que les sugiero que lleguen unos minutos antes. En el formulario que les mandé está la dirección. Si alguno por casualidad no lo recibió, me pregunta y se lo vuelvo a mandar. 9 de la mañana, ¿no? Sería. 9 de la mañana, sí. Ok. ¿Se va a filmar la visita a obra a la fábrica, digamos? ¿Le van a filmar a eso? Porque no sé si voy a poder ir, porque vivo en Córdoba, pero me interesa más que nada el uso de los instrumentos que se utilizan para la puesta a punto y la medición de gases, digamos, cómo utilizarla. No creo que dé para filmarla, lamentablemente. Primero porque en lo personal voy a tratar de estar explicando, mientras explico no puedo filmar, pero segundo, el espacio generalmente no da. Hay varios alumnos que se juntan y tratan de estar cerca para escuchar, así que no da como para andar filmando. Sí, hay en el campus virtual hay un video que se preparó durante la pandemia. Ahí lo podés ver y podés ver en parte alguna práctica que se hizo específicamente para ese video sin gente, entonces ahí lo podés ver. ¿Me escucharon? Bueno, gracias. Muchas gracias. No, lamento. Bueno, preguntas con respecto a los módulos 5 y 6.
Pablo, perdón, antes de pasar a la consulta de los módulos, Sí. ¿hasta cuándo tenemos tiempo para inscribir? Yo soy de Rosario y tendría que tratar de organizar a ver si voy a poder asistir. ¿Hasta cuánto tenemos tiempo para confirmar? Mira, lo ideal sería que confirmen hasta 2 días antes. La visita es el 24, o sea, hasta el 22, como para darle tiempo el día anterior a la gente que nos recibe a preparar las cosas que tengan que preparar. Ok, gracias. Bueno. Sí, Pablo, perdón. Sí. ¿Cuánto dura la visita aproximadamente? ¿Cómo son los horarios? Empieza a 9:30 y normalmente terminamos al mediodía, dependiendo de las prácticas, del tiempo que les lleve a ustedes practicar y sacarse dudas. Generalmente termina al mediodía. El mediodía, ¿por qué no digo una hora exacta? A veces son las 2:30, a veces la 1:30, a veces se extiende un poco más, pero más o menos por ahí. Gracias. Sí, Pablo, perdón. Sí, adelante. Iba a consultarnos, ayer no pude asistir, así que si se repite la pregunta, disculpa si me decís si lo veo en el video. No hay problema, estamos para repetir ok. todas las veces que... ayer y hoy estamos dedicados al módulo 5 y 6. Pregunten y Ok. repregunten todo lo que quieran del módulo 5 y 6. Ok, en las subestaciones reguladoras, cuando optás por un sistema por bloqueo, de seguridad por bloqueo por alta presión, no hay, creo que la ANAC no te dice qué capacidad tiene que poner el alivio, que pones más chiquito, ¿no? Y sé que las distribuidoras toman a veces un 5%, otras un 10%. ¿Cómo uno puede estar seguro cuál es el porcentaje adecuado? O si sabes si la ANAC va a poner a estipular cómo se calcula ese alivio. Ahora te respondo, estoy buscando el módulo correspondiente como para compartirlo en pantalla. Estoy empezando a compartir en pantalla. Lo que voy a hacer es apagar mi cámara, porque evidentemente hoy internet no anda bien. Y ahora les comparto el video. El video no, la presentación. Bien. Bueno, acá estamos con la subestación reguladora secundaria, en donde tenemos principalmente el regulador de presión, la válvula de bloqueo por sobrepresión. Bueno, acá esto no es obligatorio, es un caudalímetro que muchas veces se encuentra también dentro de la estación reguladora secundaria, porque muchas veces está puesto aguas arriba en la parte de alta presión. Es básicamente un tema de costos. Donde tenemos mayor presión, la cañería es más chica y el caudalímetro tiene un costo menor cuando está en una cañería más chica. Filtro, válvula de bloqueo manual, un venteo manual, después acá tenemos un termómetro y un manómetro. El manómetro es necesario, el termómetro en caso que haya que corregir la información del caudalímetro. De aguas abajo de la reguladora tenemos un venteo manual, tanto que es el número 9, como el número 6, son venteos para poder manualmente hacer un vaciado o una disminución de presión en la cañería. El número 10, entiendo que es a lo que te referís vos, el alivio por sobrepresión. Número 11, un manómetro con su bloqueo y luego un bloqueo manual. La normativa dice que, lo cual difiere con la estación reguladora primaria, la normativa dice que para la estación reguladora secundaria, lo importante es que si ante la rotura del regulador, los elementos que están aguas abajo, llámese los sistemas de combustión de los diferentes artefactos que puedan estar alimentados, pudieran dañarse, o sea, si pasa la presión de alta hacia allá y hay elementos que se vayan a dañar, hace falta colocar una seguridad para proteger esa condición. Y dice, eso puede ser un alivio por sobrepresión. En el caso que se ponga únicamente un alivio por sobrepresión, tiene que estar dimensionado para poder evacuar el 100% del caudal que pasaría ante la rotura del regulador con la presión que tenés antes del regulador porque se rompió. Esa tendría que ser la condición del alivio por sobrepresión cuando trabaja solo.
Alternativamente, la normativa y lo que en general se prefiere es, en lugar de colocar un alivio por sobrepresión para el 100%, se coloca lo que se denomina un bloqueo por sobrepresión, el cual acá está dibujado de esta forma, pero en general la mayoría de las veces es parte de la misma válvula, ¿no? Está integrado dentro de un mismo cuerpo de la válvula. Cuando colocas un alivio por sobrepresión, no, para la estación reguladora secundaria, no es obligación colocar ningún alivio por sobrepresión. El tema de colocar un alivio por sobrepresión es un tema, por decir así, yo muchas veces lo defino de esa forma, de las buenas prácticas o de la regla del arte. ¿Qué acontece? Ustedes tengan en cuenta que los reguladores de presión son dispositivos mecánicos, como se ve en el curso, y al ser dispositivos mecánicos tienen un tiempo de respuesta, el cual normalmente es mucho mayor ese tiempo de respuesta que el que se puede dar con respecto al consumo. ¿Qué me refiero con respecto al consumo? Imagínense en el artefacto que está trabajando y consumiendo el 100% del caudal de gas para lo que está diseñado y por algún motivo corta abruptamente. Las VAC de los artefactos tienen que cumplir una condición, que es parte de la normativa, de encerrar en menos de un segundo. Si de repente está pasando el máximo caudal y las VAC cierran en menos de un segundo, la válvula reguladora no llega a reaccionar inmediatamente y entonces va a haber una sobrepresión acá. Esa sobrepresión, si el pulmón, refiriéndome al pulmón como el espacio que tiene la cañería aguas abajo de la reguladora, no es demasiado, va a hacer que se manifieste como un pico de presión y eso podría hacer disparar el bloqueo por sobrepresión. Para evitar esa condición que puede darse, es habitual, como regla práctica, digamos, no como una obligación normativa, colocar un pequeño alivio por sobrepresión y ese pequeño alivio por sobrepresión con que alivie un 5 o un 10% es suficiente, no tiene que aliviar el 10% del caudal, con un 5 o un 10% ya es suficiente y se lo regula, se lo ajusta a una presión intermedia entre lo que es la presión regulada y la presión de bloqueo por sobrepresión. Haciendo un ejemplo numérico, si el regulador está trabajando a 160 gramos por centímetro cuadrado y el bloqueo es de 180 gramos por centímetro cuadrado, bueno, podría estar regulado en 170, por ejemplo, para tratar de aliviar ese pequeño pico que se produce sin que se dispare el bloqueo por sobrepresión. De hecho, es conveniente que no sea demasiado grande, porque si es demasiado grande y en realidad no es un tema de un pequeño pico, estaría venteando permanentemente gas y esta no saltaría nunca. Entonces es hasta conveniente que sea de una capacidad reducida para únicamente actuar en caso de un pico. Sí, tenés razón. Yo creo que me mezclé con la planta reguladora principal, donde sí te dan un porcentaje, y con lo que se hace habitualmente en la Citygate, que se pone bloqueo y un alivio, pero seteado arriba del bloqueo, por si escurre algo. Totalmente, es así, en las primarias es diferente, se setea por arriba, eso está especificado, pero acá ni es obligatorio y básicamente el concepto es el que acabo de explicar. Gracias, Pablo. No, por nada. Siguiente pregunta. Profe, una consulta. ¿Es obligatorio o excluyente que la estación reguladora secundaria tenga filtro? Sí, el filtro es necesario, sí. Porque fue en una fábrica donde trabajo, el filtro lo tiene la estación primaria. No, y las subestaciones se ahorran el filtro y no lo ponen. Algunas tienen, otras no. Por eso me queda la duda si tiene que tenerlo. De acuerdo a la ANAC 201, tiene que tenerlo. Y lo que te permite la ANAC 201 es, si vos tenés una subestación reguladora secundaria alimentando un único artefacto, un único consumo, y el artefacto está en las cercanías de la estación reguladora secundaria, podés evitar de poner el filtro o de que el artefacto tenga otro filtro, porque tenés dos filtros para la misma aplicación. Ten en cuenta que la primaria está pensada
para alimentar a toda la planta y poner un único filtro para toda la planta podría ser a lo mejor escaso, incluso luego en la distribución las cañerías se van oxidando, van teniendo desprendimientos, entonces es primero exigido por la NAC 201 y segundo conveniente que cada estación reguladora secundaria o cada artefacto tenga su filtro. ¿Y es posible que el filtro lo pongan luego de la reguladora? No, porque uno de los elementos que tenés que proteger es la reguladora. La reguladora en su interior tiene pequeños orificios que se pueden obstruir con suciedad, digamos, ¿no? Claro, gracias. No por nada. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quería hacer una consulta sobre la estación primaria de regulación, que me tocó esta semana hacer una inspección en una industria Sí. y estaba la duda de la presión de los venteos del ramal de refuerzo, viste que son dos ramales, dos reguladores. Ujú. Si tienen que estar los dos iguales, seteados los reguladores. El Te corte digo, por sobrepresión, ¿tienen que estar los dos iguales? ¿O cómo? te soy honesto, no suelo trabajar en estaciones, es más, nunca he hecho ninguna instalación de una primaria y no tengo en mente los detalles. Te pido disculpas, no estoy familiarizado con eso. Está bien, está bien. Bueno, gracias, igual. No, a lo mejor algún compañero te lo puede resolver la duda. Sí, puede ser, tendría que consultarlo. Si alguno quiere opinar algo o tiene alguna experiencia. Sí, un poco. Hay que ver el caso, pero generalmente si están estando las dos ramas, quedando una en stand-by, con todas las válvulas esféricas abiertas, se setean en cascada para que una entra cuando empieza a subir la presión, que implica que la rama 1 dejó de funcionar, ¿no? Claro, y las dos ramas habilitadas siempre. Sí, No es que sí, queda una correcto. cortada. No, las dos habilitadas y manejás los seteos de presión. Ah, bien. Bien, bueno, gracias. No, Gracias por el aporte. de nada. Bueno, siguiente pregunta. Yo tengo una pregunta. Sí, En la estación de regulación secundaria, sí. acá hacen una foto con bloqueo por sobrepresión y alivio restringido. En el video dice que no es obligatorio hacer dos ramales, sino que con uno solo estaría bien. ¿Es esto correcto? Sí, es correcto. La norma no te pide que tengas dos ramales, pero obviamente técnicamente es mucho mejor si tenés dos ramales. Lo que sí no debería haber, que a veces es una mala costumbre de algunos usuarios, ¿no? De los profesionales no lo creo, pero de los usuarios y sobre todo los del rubro petroquímico o petroleros, que si fuese por ello le ponen un bypass manual a los reguladores. Eso está totalmente prohibido, colocar un bypass manual, ¿no? En todo caso, si uno quiere tener una redundancia, lo que tiene que hacer es algo como esto, doble ramal. Perfecto, muchas gracias. No, por nada. Quería hacer otra consulta que me tocó Sí. también la semana anterior con otra industria. Tenía un bypass, las VACs. Una de las VACs estaba bypaseada con otra VACs que era para el alto y bajo fuego del equipo. Ujú. Y digamos, en el bypass tenía una VAC y en serie una llave esférica. Ujú. No sé si puede estar esa llave ahí. Eso es lo que... Vos ayer no viniste. No, ayer no, tuve un percance No, con el auto y no pude llegar. está bien, no hay problema. Simplemente yo para ubicarme, porque ayer estuvimos hablando del tema y es un tema importante, ¿sí? Bien. Es un tema importante.
Yo creo que vamos a tener tiempo suficiente, así que lo voy a volver a repetir. El tema, no hay problema en repetir, como les decía hace un rato. En algún momento tuve la inquietud de hacer un documento con una serie de aclaraciones sobre personal, digamos, ¿no? Escapa el curso sobre análisis de algunos temas que se dan en el caso de los trenes de válvula. Este documento, si a alguno le interesa, vuelvo a decir, me mandan un correo y se los comparto, no hay ningún inconveniente. Y un tema en donde empieza el documento aclarando es que a lo mejor cuando uno lo escucha por primera vez hasta suena ilógico o sorprende. La realidad es que las válvulas, las VAC famosas, no son totalmente estancas. Ninguna válvula es 100% estanca. Siempre hay una posibilidad de fuga. Esa posibilidad de fuga, por supuesto, no puede ser al libre gusto de cada uno de los fabricantes o proveedores, y específicamente en el caso de las válvulas que se utilizan para combustión, las válvulas automáticas de cierre, tienen sus diferentes normativas en diferentes países. En nuestro país no hay una normativa todavía específica de las VAC, pero sí hay diferentes normativas que especifican cómo tienen que ser las VAC. Especifican un montón de cosas, cuántos ciclos tienen que poder funcionar sin problemas, si tienen posibilidad de tener interferencias electromagnéticas, el tiempo de cierre, el que hablábamos recién, hace menos de un segundo, el tiempo de apertura, que tiene que ser de apertura lenta, la resistencia mecánica de la válvula, la presión máxima que resiste, la apertura y el cierre ante diferentes condiciones de presiones. Y una de las condiciones que verifican también las normativas para que sean aceptadas como válvulas de combustión es la posibilidad de fuga. Entonces, para eso, todas las válvulas se las verifica, primero se las certifica y periódicamente se hacen chequeos para verificar que las válvulas de nuevas cumplan. Para ilustrar esto, yo acá hice una tabla, que en realidad no la diseñé yo la tabla. Esta tabla figura, para los que estén familiarizados, figura mismo en la norma NFPA 85, National Fire and Protection Association, es la NFPA, es una entidad que, entre otras cosas, vela por las exigencias de los sistemas de combustión en Estados Unidos. Y ahí esta misma tabla compara para diferentes tamaños de válvula, diferentes normativas. Estas primeras columnas que estoy mostrando acá son las normativas americanas. UL, que es Underwriter Laboratories 429, algunas válvulas cumplen con esta normativa. Las ANSI Z21.21, que también es americana. Las canadienses, Canadian Standard Association 6.5, son normas que específicamente son de válvula, no de sistema de combustión, sino de válvulas automáticas de cierre. Los americanos también suelen utilizar las normativas, las FM, que es Factory Mutual, que es en realidad es una organización de seguros del Factory Mutual, de una gran envergadura, y tiene sus propias normativas. Y las últimas columnas refieren a las normas que utilizan los europeos, que son las European Norm 161, en este caso también para válvulas exclusivamente, para válvulas automáticas de cierre de combustión exclusivamente, que son mucho más seguras o más estancas que a lo mejor una válvula común. Por eso, en primer lugar, lo que tenemos que tener cuidado es que nadie agarre una válvula que no es de combustión y la utilice, porque seguramente va a tener más fuga que esto. Y en segunda instancia, tomar conciencia que, por ejemplo, una válvula, para decir, no sé, una válvula de 1,5 pulgadas, que sería la que estoy señalando acá, en el caso de las normas americanas, una válvula nueva es aprobada o certificada teniendo una fuga de casi 1/3 de litro, 353 centímetros cúbicos por hora podría llegar a perder, y ser una válvula considerada estanca. Las Factory Mutual admiten hasta 400, ya está más cerca del medio litro, por ejemplo. Y las normas europeas permiten hasta 60 mililitros, mucho menos. Entonces, lo primero que hay que tener conciencia es que las válvulas
tienen fugas. Por eso, en todas las normativas del mundo, se colocan doble válvula, una a continuación de la otra para tratar de minimizar esto. Ahora, si yo pongo dos válvulas en paralelo, una al lado de la otra, en vez de minimizarlo, lo estoy aumentando. Si pongo dos válvulas, por decir así, de 1,5 pulgadas, me va a perder una, o me podría perder una 353 centímetros cúbicos y la otra 353, ya estarían 700. Obviamente, va a depender mucho de qué tipo de válvula esté usando. No es lo mismo que ponga en paralelo dos de estas que dos de esas. Por eso, este tipo de configuraciones que mencionaban, bueno, acá también hay toda una secuencia de cómo probar la estanqueidad de las válvulas, tomado de la NFPA, ¿sí? Entonces, este tipo de configuración que me preguntabas vos recién, la normativa lo prohíbe, únicamente lo permite para hacer un encendido en bajo fuego progresivo, como una excepción, pero no lo acepta para que esto trabaje en forma paralela. Es más, la misma norma, hay otro punto que dice que no puede haber ningún tipo de válvula bypaseando a una VAC. Entonces, este tipo de situación no es aceptada. En algún caso, cuando se quiere hacer un ajuste de alto y bajo fuego, a ver si lo tengo acá, lo que tendríamos que hacer es colocar las dos VAC de seguridad, una a continuación de otra, como pide en todos los casos la NAC 201, y después a continuación uno puede poner una válvula, por ejemplo, aguja, con un bypass de una válvula solenoide que está cumpliendo la función de cuando esta abre dejar pasar más gas y cuando esta cierra dejar pasar únicamente el gas que pasa por la válvula aguja. De esta forma se puede llegar a hacer lo que se denomina un alto y bajo fuego, o una operación en etapas, sin afectar la estanqueidad de las válvulas de seguridad. ¿Se entiende? Claro, sí, sí. ¿Y qué pasaría si en ese bypass que estamos viendo ahí hay una, aparte de la VAC, una llave de corte esférica? No pasaría nada, no te pasaría está nada. afectando, porque la seguridad la estás haciendo acá. Vos tenés una válvula, una VAC número 1 y una VAC número 2, en serie, una a continuación de la otra. Lo que está manejando el pasaje de gas, el caudal de gas, si tiene algún problema, no te afecta a la seguridad. Acordate que el principio de las VAC es que no pase gas combustible cuando no tiene que pasar, para que no se acumule una potencial mezcla explosiva en el horno, ¿no? Entonces, mientras tengas las VAC que están funcionando adecuadamente dentro de lo que piden las normativas, no hay ningún problema. Claro, sí, está bien. Sí, sí, en el caso mío, el que vi, igual estaría mal porque estaba bypaseando una de las dos VACs. Claro, eso no En vez de poner una tercera. Claro, eso lo que vos mencionás sería algo así, por ejemplo. Claro, sí, O, sí, sí. o algo así, que Sí. como menciono aquí en este documento, no debería hacerse. Claro. Bueno, está bien rechazado entonces. Bueno, Bueno, listo, gracias. no por nada. Profe, una consulta, ahí estoy viendo la imagen. No tiene regulador entre el filtro y las VAC, ¿verdad? Acá no, pero esto es el tren de válvulas exclusivamente del sistema de combustión. Si hay una estación reguladora secundaria, estará antes. Y en todo caso, si la estación reguladora secundaria está antes, este filtro lo podés poner antes de la reguladora, siempre y cuando lo tengas acá cerquita. Ah, está, gracias. Esa era la pregunta que yo le decía, porque justo en la industria que estaba, pasaba eso, la estación reguladora está alejada, digamos, como 10 metros, y el regulador está solo, sin filtro. El filtro tiene, así como está en la imagen, 5. Sí. La norma te dice que si la subestación reguladora secundaria está dedicada a un artefacto y encima está cerca, que hasta especifica, te dice a menos de 1,5 metros, vos podés utilizar el mismo filtro, pasarlo adelante de la subestación reguladora y podés utilizar la misma válvula de bloqueo también. Si no, tenés que poner acá también una válvula de bloqueo. Bloqueo manual me refiero, así. Perdone, a veces yo en la jerga hablo como si todo el mundo lo entiende
y no se entiende así. Disculpen, pregunten ustedes si hay algo que no se ve. Clarísimo, profe, gracias. No, por nada. El tema cuando compras un quemador nuevo ya viene con filtro y con todos los accesorios. O sea, el filtro ya viene, por más que tengamos un regulador cerca. Debería venir, Sí. venir. A veces, a lo mejor, cuando uno está haciendo el proyecto y sabe que ese proyecto va a tener la subestación reguladora secundaria ahí nomás, dice, bueno, le compra al proveedor del sistema de combustión sin filtro y puede economizar un poco, no sé. Ah, ok. Eso se puede llegar a dar, o también se da el caso de artefactos que vienen de afuera, vendrán de China, vendrán de Checoslovaquia o de Brasil o de algún otro lado, y a lo mejor, o a lo mejor no, Es verdad. es verdad. habitual que en esos casos justamente el instalador de combustión sea quien tiene la posibilidad de ayornarlo a las normativas nuestras. Sí, exacto. Sí. Acá en los Sí. gráficos vos ponés presostato de alta y de baja, ponés PSH y PSL. Sí. ¿Es así? ¿La abreviación es así o En realidad, no hay en la normativa, no hay una especificación de cómo denominarlos. Ujú. Generalmente este tipo de gráficos son los que se denominan diagramas PID, Piping and Instrument Diagram, y Ujú. vienen esa nomenclatura, vienen de la norma de la norma americana, la norma ISA, que es la norma de instrumentación, Instrumentation Standard Association. Y como viene de la norma americana, las siglas suelen estar en inglés. Entonces, PSL es Pressure Switch Low, Ujú. PSH Pressure Switch High, Ahí. Ujú. PI es Pressure Indicator, BE es, BE es una mixtura en realidad, porque BE es válvula esférica, es una mezcla. Pero son los que generalmente en la práctica se utilizan, son las nomenclaturas. Y acá, por supuesto, sí puse BAC, porque el BAC es lo que hablamos nosotros, ¿no? Sí, Si claro, no, claro. si no sería FB, por ejemplo, de la norma ISA es Fuel Valve, Mm, FB corto. está bien. Bueno. Siguiente pregunta. Consulta, profe, esa tren de válvulas, ¿para qué artefacto es? Y esto puede ser para un horno, puede ser obviamente no es, o podría llegar a ser tanto para un quemador del tipo de premezcla o de llama de difusión, porque acá no se ve el quemador como es, pero puede ser para cualquier tipo de artefacto en general, para un por supuesto, clase 1, porque hay un solo tren de válvula, no va a ser un clase 3, pero puede ser para una caldera, para un horno, para cualquiera. ¿Cuál es tu duda? A lo mejor tenés alguna otra inquietud. Porque siempre cuando veo calderas y secadora, que por lo general es lo que más trabajo, todas están con el filtro ese chato, el circular. Este. Sí. Y el otro día Sí. que le hice una consulta, por cosa me llamó la atención que había visto pero un motogenerador, Ajá. de los esos cilíndricos. Sí, la foto que me mandaste el otro día realmente llamaba la atención, era muy grande ese filtro. Yo te decía que a lo mejor había sido concebido con alguna otra finalidad, como por ejemplo separar algún posible líquido. A lo mejor eso fue concebido no solo para gas natural, sino para algún otro combustible inicialmente. No sé, algún otro gas que pueda tener condensables, parecía como un separador ese filtro. No, es exclusivamente de gas natural. Nació así, no es que vino de segunda mano de algún lado, es así. Puede ser. Parecía muy grande el filtro realmente. Lo único que nos marcaron fue la separación de la válvula de bloqueo manual a la entrada del motogenerador. Uh-huh. Sí.
No por tema Sí, de seguridad de no, poder bueno, pero almacenarlo en caso de falla. lamentablemente la letra de la normativa es lo que dice. Yo qué sé, es discutible si la válvula de bloqueo está a 1,5 metros o está a 2 metros, ¿qué te cambia en realidad? Pero bueno, es lo que dice la normativa. Casualmente, charlando hoy con él, hoy visitó la industria y nos dijo que es por el gas remanente que usted tiene entre el motogenerador y la válvula. En caso de falla, ese caudal de gas remanente sería peligroso. Me reservo la opinión, yo no creo que sea así, pero bueno, insisto, a veces hay cosas que las normas son arbitrarias, lo que está escrito, y bueno, las reglas son parejas para todo el mundo. Pero hay cosas que son más discutibles o analizables que otras. Gracias. ¿No? Siguiente pregunta. Pablo, en la página Sí. 62 del módulo 5, Sí, vamos. sí, Esta puede ser que difiera. No sé cuál es la página Ah. que vos ves. Esta. no, la Esta. de la termocupla. La termocupla. Sí. Vamos a buscar la termocupla. Acá está. Sí. Uy, me En pasé. esa, correcto, la imagen de arriba. Sí. Sí. ¿Cuál es Sí. tu inquietud? Sí, con respecto a la solenoide posterior a la termocupla, que Ujú. la función que cumpliría ahí la solenoide sería solamente el corte del mechero del quemador, ¿no? No cortaría el piloto. En realidad vos tenés que de la válvula termocupla, o sea, de esta válvula, Sí, cuando sí, de está, esa, sí. por decir así, abierta porque tenés presencia de una llama, te está habilitando el pasaje de gas también acá. Correcto, sí. Entonces te está habilitando, por un lado, cuando vos pulsás el botón, mientras tengas el botón pulsado, te está habilitando el pasaje de gas hacia el quemador El piloto. piloto, sí. En el caso que la llama del piloto llegue a calentar la termocupla y produzca la fuerza electromotriz, acá internamente tenés una bobinita, una solenoide, Claro, que te la va a mantener abierta y te mantiene abierto el pasaje de gas hacia el piloto, pero también te mantiene abierto el pasaje de gas hacia acá. Y acá esta válvula lo que está haciendo es, esquemáticamente, tendrían que ser 2 válvulas de acuerdo a la normativa, lo que está haciendo es las veces de back. Entonces, claro. si él necesita fuego, esto trabaja todo o nada, o sea, abre o cierra y tenés fuego o no tenés fuego, te queda nada más que el piloto. Te lo está comandando un termostato. Claro, la pregunta era si esa solenoide no tendría que estar entre la llave de corte y la termocupla. Sí, bueno, esto está esquemático para mostrar la termocupla, básicamente. Ese esquemático está sacado del manual de uno que comercializa termocuplas, pero el resto obviamente no está cumpliendo con la normativa. Ah, esa era mi pregunta, no entendía por qué motivo estaba esa Sí. solenoide ubicada en ese lugar. Sí, sí. Gracias, Pablo. Bien. No pasa nada. Siguiente pregunta. ¿Qué tal? Sí, Tenía una duda con el rack, el relacionador de aire-combustible. sí. Entiendo que eso lo maneja el CSDL cuando enciende el equipo. Y después, cuando tiene que regular o modular la temperatura, ¿lo sigue manejando el CSDL o lo comanda No, otro? no. En realidad, conceptualmente son 2 elementos separados, el CSDL y el rack. En determinado momento están comunicados entre sí y en determinados casos puede ser que estén dentro de una misma caja, pero de acuerdo a las normativas que regulan, que no son, en Argentina no hay una normativa específica para lo que es SDL y RAC, sino hay normativas, no sé, americanas, europeas, ¿sí?
son circuitos internamente separados. El CSDL hace la secuencia de encendido, seguridad de llama y las otras seguridades, y el rack lo que hace es la regulación de aire y combustible. Esa regulación de aire y combustible la puede hacer manejando nada más que un único servomotor o actuador, que a través de varillajes mecánicos comanda el combustible y comanda el comburente, en el caso del aire, ¿sí? O lo puede hacer en los casos más avanzados con actuadores independientes para manejar las dos cosas. Como te decía, por una cuestión de seguridad, son elementos independientes. El CSDL es básicamente seguridad y el rack es regulación de aire y combustible. Claro. Ahora, tienen que interactuar, en algunos casos están metidos dentro de un mismo gabinete, dentro de una misma caja, y parecería que es todo lo mismo, pero internamente están separados. ¿Dónde tienen que interactuar? Bueno, en el momento previo al encendido, una de las seguridades importantes que necesitamos es que se haga el barrido. Y el barrido o prebarrido lo tenemos que hacer con todo el aire de combustión abierto. Entonces, en ese caso, el CSDL, cuando están separados, se ve físicamente, cuando están separados, el CSDL le dice al rack, necesito que me abras el aire totalmente. Entonces, el rack abre totalmente el aire, tiene que tener un interruptor eléctrico que le indique que llegó a la posición de máximo. Esa señal va al CSDL, el CSDL dice, ya tengo el aire todo abierto, verifico que tengo circulación de aire y ahí empiezo a contar el prebarrido. Eso lo suele hacer, o lo tiene que hacer, si está todo metido dentro de una caja o si están separados. Vas a ver que hay casos, te vas a encontrar en la práctica que hay casos donde están separados, lo que es relación de aire-combustible del CSDL. Sí, la duda mía era esa, en el encendido, cómo se comunicaba con el rack para decirle abrí todo. Una vez que concluye el tiempo de barrido, el CSDL ya terminó de contar y entonces le dice al rack, ya no necesito que estés con todo el aire abierto, ahora necesito que el aire esté en la posición de encendido. Entonces, el rack lleva al damper y a la válvula de combustible a la posición de encendido, que tiene que ser una posición de bajo fuego, y ahí tenés que tener otro microcontacto, otra señal eléctrica que le diga al CSDL, ya está todo posicionado, ahora podés arrancar. ¿Se entiende? Bien. Y después si necesita más fuego, alto o bajo fuego, eso ya pasa por el CSDL. Es una buena pregunta. Después el rack ya deja de tener las solicitudes o los pedidos del CSDL, el rack deja de tener eso y lo maneja lo que se llama el control de carga. Control de carga le va a decir en función de lo que el proceso necesite, necesito más fuego, necesito menos fuego, y es una señal que le manda al rack para aumentar aire y combustible o bajarlo. Bien, clarísimo. Gracias. Bueno, no por nada. Siguiente pregunta. Yo estoy mientras avanzando buscando alguna otra cosa, pero espero las preguntas. Pablo, Sí, los escucho. sí, quería consultarte con respecto a los tren de válvula para piloto. Sí. Los tren de válvula para piloto casi siempre son de diferente presión, ¿no? Casi siempre son de diferente presión. Vamos a ponerlo en pantalla. ¿Sí? Los trenes de válvula para piloto.
No sé, no me acuerdo si hay un dibujo específico, no hay un Sí. dibujo específico del piloto, pero sí tenemos un tren de válvula donde incluye Sí, las el dos cosas. 39 creo que es. Va, yo lo tengo Sí. anotado como 39. Sí. Acá tenemos. Ese, por ejemplo. Ese. ¿Cuáles? Vos me preguntabas si normalmente son a una presión diferente, correcto. Sí. Si se llega a dar el caso, acá tenemos el caso de que el tren de válvulas es diferente. ¿Sí? Correcto, sí. La presión es diferente, digamos. Si hay un regulador en donde la presión que alimenta al tren de válvulas principal Es difiere diferente. con la que necesita el piloto, entonces hay un regulador. Acá está esquematizado como seguridad la existencia de un presostato de alta presión para que si esta presión se dispara, me detenga el sistema de combustión. Si esta presión es más alta de lo que corresponde, me detenga el sistema de combustión. Esto podría ser aplicable en el caso que esta sobrepresión no vaya a dañar los elementos que están aguas abajo. Claro. Si los elementos que están aguas abajo no resisten la presión que podría venir de acá, lo correcto sería, en lugar de un presostato de alta presión, lo correcto sería poner una válvula reguladora con bloqueo por sobrepresión. Okay. Para evitar que si hay un daño en el regulador, la sobrepresión vaya a dañar los elementos que están aguas abajo, que estaría entrando el gas o potencialmente podría entrar el gas a la cámara de combustión, digamos. Claro, en el caso que sea baja presión, es necesario Si que es baja presión, normalmente no vas a necesitar un regulador. Claro. O no se te va a dar el caso, de que la baja presión pueda llegar a dañar estos elementos, digamos. Claro. Pablo, ¿y esa simbología que está ahí con la raya roja cortada, qué significa? Déjame ubicar cuál es. Justo al lado del presostato. ¿Esto? Sí, eso. No, básicamente que esta cañería puede ser más larga. Ok. Una línea Pensé que atrás. tenía una simbología de... No. Profe, ahí el elemento que está antes del quemador es el absorbedor de dilataciones. Acá. Sí, esto sería un absorbedor de dilataciones. En instalaciones pequeñas es difícil encontrarlo, en instalaciones más grandes es un tema importante. Yo no sé si lo menciono en el video del curso, pero me ha tocado el caso de grandes calderas en donde, por ejemplo, la dilatación que había entre la caldera fría y la caldera parada era de 120 milímetros, 12 centímetros, algo así era la dilatación. Si uno no le pone algo para absorber esas dilataciones, se termina rompiendo o una válvula o algún elemento más delicado. La cañería difícilmente, pero las válvulas son las que más van a sufrir. Entonces es importante tener un elemento de dilatación y es importante que ese elemento de dilatación esté pensado en el sentido en donde se va a producir la dilatación, porque si la dilatación es de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y lo ponemos horizontal, obviamente tampoco va a cumplir la función. Pablo, en general eso lo provee el fabricante, ¿no? Del artefacto. Eso en general lo provee el fabricante. Insisto, el fabricante del sistema de combustión tiene una responsabilidad importante que es suministrar los elementos de acuerdo a lo que dice la normativa. Claro. Pero en particular esto la normativa no lo menciona, por eso las cosas que a lo mejor están en un color así azul son sugerencias que yo le hago o elementos que le digo que pueden estar existiendo que no son específicamente exigencias de la normativa o no las estamos refiriendo acá en esta imagen en particular, porque sí acá está esquematizada una estación reguladora secundaria, pero lo que estamos viendo en esta diapositiva en particular es la configuración del tren de válvulas, ¿no? Para Y la en el zona caso, específica... sí. Disculpe. Sí. Para la zona específica de sismos, ¿también puede servir o se ubica otro elemento en la instalación? En la ANAC 201 no menciona nada.
de las seguridades. En algún otro país, cuando me ha tocado trabajar, por ejemplo, en alguna instalación en Chile, ellos tienen válvulas específicamente que ante un sismo bloquean. Son válvulas que tienen una característica que ante una vibración se cierran esas válvulas. Justamente para si llega a haber un movimiento que produce una avería en la cañería, no quede saliendo el gas combustible, ¿no? Claro, claro, claro. Sería Eso- algo así como una válvula de rearme manual, algo parecido. Sería una válvula, en principio es una válvula antisísmica que se llama, que cierra automáticamente. Después la reposición puede ser manual, en general son así, son de rearme manual, pero también puede ser eléctrica, ¿no? Eso también puede ser eléctrica. Profe, ¿y los absorbedores de dilatación por lo general se colocan ahí previo al quemador? Porque también los vi que se las saben poner. Lo importante es evitar que haya una exigencia, una tensión sobre los elementos que se puedan llegar a dañar. Yo te decía, dependiendo del tipo de artefacto donde esté colocado, puede ser que la dilatación vaya a ser en forma horizontal, lineal, o pueda ser en forma vertical. Entonces hay que dimensionarlos o pensarlos en función de ese concepto, de cómo es y en dónde se va a dañar. Acá tenemos todo muy lindo, todo dibujado en línea recta. En la práctica, en muchas instalaciones, sobre todo en instalaciones grandes donde hay varios sistemas de combustión en un mismo artefacto, como puede ser una caldera grande que te estoy mencionando, el espacio disponible a veces no es tal y acá tenés codos, contracodos, curvas, tenés que ver en qué punto de la instalación te conviene poner el absorbedor de dilataciones. Y para la instalación tiene que quedar tenso, digamos, el absorbedor. No puede estar como flexible. Normalmente hay quienes lo hacen con un manguerote mallado, pero normalmente lo que se utiliza es algo, bueno, es muy esquemático lo que les presenté acá, pero es rígido esto. Esto es tenso. Si ustedes lo quieren mover a mano, no les va a costar moverlo a mano. Esto está pensado para que absorba una dilatación importante, una fuerza importante de la dilatación. No es algo que este fuelle lo pueden mover a mano así nomás. Está perfecto. Siguiente pregunta. Una consulta. Si Sí. tengo un quemador que tiene dos válvulas de arranque rápido, dos back rápidas, y el arranque es muy brusco, ¿yo le puedo agregar por mi cuenta un apertura lenta? En el caso que se pueda poner, ¿no? Obviamente. A ver, sí, obviamente. Como regla general, la normativa te da las exigencias mínimas. Sí. Si vos querés mejorar la seguridad, no tenés ninguna prohibición. Tenés que respetar que sea algo adecuado y que no estés haciendo un invento raro nada más. Pero, Sí, obvio. por ejemplo, a ver, acá tenés el caso de Claro. a la izquierda es una válvula de apertura rápida y a la derecha es una válvula de apertura lenta. Si vos tenés el caso de una válvula de apertura rápida y la querés transformar y vas al proveedor de la válvula y le pedís que te venda la parte de arriba para transformarla en lenta, no estás haciendo ninguna atrocidad. Ahora, Claro. si vos querés a esta transformarla en lenta poniéndole un resortito arriba, qué sé yo, a lo mejor estás haciendo algo que no va Obvio. a funcionar. Sí. No. Gracias. No, por nada. Siguiente pregunta. Pablo, acá con el tema de las solenoides, vi que había unas ahí con palanca, que sinceramente... Sí, las de rearme manual, estas. Sí, esas las manual. Sí. Esas no Sí, llevan tensión. Estas llevan tensión, sí. Ah, Se tienen tensión. que dar las dos condiciones.
tiene que estar energizada, o sea, tiene que recibir la tensión, y una vez que reciben la tensión, o sea, estas válvulas están conectadas al CSDL. Si el CSDL verifica que todas las seguridades están correctas, hace el barrido y efectúa todas las verificaciones necesarias, ahí alimenta eléctricamente esta válvula. Pero esta válvula permanece cerrada hasta que se den las dos condiciones, que tenga tensión eléctrica y que el operador venga y manualmente abra la válvula. O sea, ahí hay una luz que me indica, digamos, que puedo rearmar el sistema. Claro, o una luz, o a veces tenés acá una ventanita que estás viendo que la válvula está abierta o está cerrada, te está indicando. Ah, ok, Por supuesto, en este tipo de instalaciones, hay algo que no está mencionado acá, pero en este tipo de instalaciones lo que tenés es, por ejemplo, un piloto permanente. Entonces, cuando ya encendido el CDL, verifica que el piloto está encendido y ahí recién le permite al operador venir y abrir la válvula. No es que el CSDL está esperando que el operador abra la válvula y mágicamente va a encender el quemador. Claro. Gracias. No, por nada. Siguiente pregunta. Profe, referido a los filtros, esos filtros que son cilindros altos, no de los que son chatos. Sí. ¿Usted tiene alguna reglamentación de que tiene que estar... ¿Algo así decís vos? Sí, es el de la derecha. ¿Tiene Bien. que ser comprado? ¿Necesitas alguna certificación del fabricante? Porque veo que muchos lo fabrican. Sí, de acuerdo a la última adenda de la NAC 201, la del 2016, no me acuerdo exactamente cómo dice el texto, pero te da a entender que tiene que ser hecho por una fábrica reconocida o por un organismo que se dedica a fabricar filtros, ¿no? Que cualquiera lo podría llegar a hacer. La realidad es que estos filtros, en el rubro se los conoce como los famosos filtros de gas del Estado. Esto es un diseño que tenía gas del Estado y que lo FM. Lo fabricaba, sí. Sí. Es muy estándar. Hay planos tipos de... Sí. De Sí. Pero la NAC 201 habla de la adenda, a ver si está, lo buscamos. Yo ahora no me acuerdo exactamente cómo dice, pero lo buscamos a ver qué dice del filtro. Acá dice, mira. Filtro, elemento destinado a retener partículas sólidas presente en el gas, constituido de fundición metálica y no prefabricado en taller. O sea, ya te está diciendo que no puede ser prefabricado en taller. Dice, el prestador del servicio puede aceptar filtros diseñados específicamente donde no existan elementos de comercialización estándar, en cuyo caso su proveedor debe entregar con placa identificatoria donde deben figurar coincidentemente todas las características constructivas, tales como material utilizado, tipo de elemento filtrante empleado, norma a la que se basa su fabricación, ensayos y pruebas realizadas, parámetros de trabajo, máximos y mínimos, detalles sobre el fabricante y fecha, construcción, etc. Acá está bien acotado, no es que cualquiera lo pueda hacer. Aunque parezca mentira, yo alguna vez he visto en la práctica que agarraron dos bridas y en el medio le habían puesto una malla filtrante, una malla mosquitero, y con las dos bridas pretendían que eso sea un filtro. Eso es una atrocidad directamente. Por eso, lo que estoy hablando es hace muchos años, ¿no? A historia antigua. Por eso acá la DETA evidentemente la dejó bastante más acotada la cosa. Pero no habría ninguna limitación para usar el FM o usar otro filtro, digamos. No, mientras que se cumpla esto, que el proveedor entregue toda la información esta, no habría ningún problema. Que tenga una placa identificatoria, que quien tenga, digamos, sobre sus hombros la responsabilidad de habilitar la instalación, sea el inspector o la distribuidora, tenga la información necesaria como para decir, no, esto es algo bien hecho o es algo que está improvisado. Clarísimo, profe, gracias.
No, por nada. Siguiente pregunta. Sí, profe, le hago una consultita. Sí, sí, te escucho. Sí, el otro día hicimos la revisión de una caldera y encontramos que el manómetro superaba los 6 kilos, o sea, estaba al tope Ajá. el manómetro. Calculamos que la presión de la primaria puede estar en exceso, ¿puede ser eso? A ver, toda instalación tiene que tener la información de diseño, sean los planos con que se hicieron, o incluso los sistemas de combustión tienen que tener en su placa característica para qué presiones han sido concebidos. A lo mejor no te estoy entendiendo la pregunta, pero Claro. la presión de operación tendría que respetarse. Si vos estás poniendo más presión que la para la cual fue diseñado, corres riesgo de dañar elementos y seguramente te va a estar pasando más gas del Sí, que debería pasar. Si sí, trabajas con... no la Si pudimos hacer trabajas funcionar por dos cosas. Primero, que le faltaba una bomba recirculadora, y segundo, que llamamos al fabricante justamente para evitar estos posibles daños. Claro, claro. Sí, sí. Y si trabajás con defecto de presión, también la combustión va a ser defectuosa. Así que ni una cosa ni la otra tendría que ser la presión para la cual fue diseñado. Sí, el manómetro estaba pasado, al tope estaba el manómetro. Claro, evidentemente en algún momento hubo una sobrepresión y no actuaron los elementos que deberían haber, o sea, un bloqueo por sobrepresión o Claro. un alivio no actuó ahí. Entonces, Sí, sí, ante esas situaciones sería bueno ver cuáles son las seguridades que deberían haber actuado y no actuaron también. correcto. Vamos aprendiendo. Bueno, Gracias. no por nada. Siguiente pregunta. Una pregunta, un bloqueo por sobrepresión. Ujú. Actúa, o sea, ¿qué rango tiene de acción, digamos? O sea, o sea, ¿existe una presión límite o, digamos, el rango sería superior, digamos? ¿Permite, digamos, una sobrepresión límite o actúa apenas hay una sobrepresión bloquea? A ver, vamos a ponerlo en pantalla. Lo ponemos en pantalla. Acá tenemos un regulador bastante simple, es mecánico, sería el regulador propiamente dicho, es lo que estoy señalando acá, el de la derecha, y el bloqueo por sobrepresión sería el que está acá a la izquierda. Acá tenés la cámara donde está recibiendo la presión regulada, esa presión regulada está conectada acá y no se ve la conexión, pero debería estar conectada a la parte posterior, a aguas abajo del regulador, o incluso en la práctica un poco más adelante para tener una presión más estabilizada. Luego, la presión de disparo del bloqueo por sobrepresión la va a dar el ajuste que vos hagas de este resorte. Entonces, en principio, el regulador va a trabajar a una determinada presión en función de lo que necesite el sistema de combustión. Vas a ajustar la regulación del regulador, ¿sí? Acá con este resorte vas a ajustar. Para dar un ejemplo numérico, por ejemplo, ajustás el regulador a través de esta tuerca que está comprimiendo el resorte para trabajar a una presión regulada de 160 gramos por centímetro cuadrado. Adicionalmente, como dijimos, lo que la normativa especifica es que si esto se rompe y la presión que tenés acá vaya a pasar aguas abajo, tenés que proteger los elementos que se puedan llegar a dañar. Si acá tenés 2 kilos por centímetro cuadrado y acá estás regulando a 160 gramos, si el regulador se rompe, vas a tener aguas abajo 2 kilos. Si los elementos que están aguas abajo con 2 kilos se pueden romper,
tenés que tener adicionalmente un elemento que proteja, que en este caso es el bloqueo por sobrepresión. Ahora, ¿a cuánto tenés que regular este bloqueo por sobrepresión? Si los elementos que están aguas abajo acá se van a romper a 1 kilo, y a lo mejor te conviene esto regularlo, no sé, a 800 gramos, si querés lo podés regular. Lo ideal sería que no sea tan exagerado, pero estarías cumpliendo con el concepto de que no se va a romper lo que está aguas abajo. Lo ideal, o en la práctica, si vos estás regulando a 160 gramos, lo regulás con un 10% más, 180 gramos, siempre y cuando esa presión de 180 gramos por centímetro cuadrado no vaya a dañar nada. Si no, tenés que ajustarlo más abajo. ¿Se entiende lo que explico? Perfecto, sí, claro. Bueno. Profe, en eso, los reguladores por sobrepresión, en el tubing que hace de detección de presión aguas abajo, me Sí. pasó que suelen ponerle una llave de paso en el tubing, eso está prohibido, ¿verdad? A ver, si es una llave de paso, obviamente que estás distorsionando el funcionamiento, le estás cerrando el pasaje de gas y entonces el bloqueo por sobrepresión no va a detectar nunca la sobrepresión. Lo que habitualmente tanto el tubing como uno que está alimentando esta cámara, acá no se ve, pero esta cámara normalmente no toma la presión de acá como está esquematizado, sino también tiene un tubing que pesca más adelante. Esos tubing no deberían tener válvula de bloqueo. Lo que sí suelen tener, por un tema de evitar vibraciones, es una válvula de restricción que te restringe el pasaje de gas, no te lo bloquea. ¿Te lo restringe para qué? Para que no haya golpes en los cambios violentos de presión que te puedan llegar a distorsionar y te empieza en el caso de la parte de regulación, te empieza a oscilar, o te puede llegar a disparar erróneamente el bloqueo por sobrepresión. Básicamente, lo correcto es que eso no sean bloqueos, sino sean restricciones del pasaje de gas, para evitar justamente fluctuaciones. Claro, porque si pusiera una válvula de bloqueo en el tubing y vos lo cerrás medio en vano, digamos, no tenés la protección. Es que ese tubing es el que le está dando la información o al regulador o al bloqueo por sobrepresión de cuál es la presión aguas abajo. Si ahí hay un bloqueo, va a pensar que hay cero presión y va a abrir mayor presión, más el pasaje de gas, o no va a actuar nunca el bloqueo por sobrepresión en el caso que esté sobre la línea de bloqueo. Perfecto, profe, gracias. ¿No? Siguiente pregunta. Acá, como para ilustrar, a lo mejor si alguno tenía alguna duda, nos referimos a este tipo de tubing, ¿no? Que está tomando aguas abajo, o No tendría que tener un bloqueo manual, una válvula de bloqueo manual. Pablo, disculpe, cuando hace referencia a mayores a 3700 kilowatts, ¿eso para pasarlo a kilocalorías hay que multiplicarlo por 860,38? Sí, correcto. Ah, perfecto. Gracias. En realidad, no recuerdo ahora exacto, pero es 859, es casi 860 el valor, no es 860,38. Generalmente en la práctica se toma 860 directamente. Igual es válido, sí. Sí, sí. Gracias. Siguiente pregunta. Pablo, más que nada referido al examen.
Sí. Pensando en lo que va a ser el examen. Nosotros tendríamos que poder, nos pueden preguntar, describir un tren de válvulas para una determinada potencia. No, olvídense de eso, olvídense. Ok. No, quédense tranquilos, ese tipo de cosas. No, eso, si uno quiere saber qué elementos tiene que tener un sistema de combustión, no sé, de 1000 kilowatts, no lo tienen que saber de memoria. Eso agarran la norma, la van leyendo y lo van haciendo. Lo importante es que ustedes durante el examen demuestren que han leído la normativa, que tienen ciertos conocimientos, pero no memorizar eso porque no tiene sentido. Hay tantas variables y posibilidades que sería absurdo. Claro, perfecto, gracias. Hay un ejercicio en donde, por ejemplo, la pregunta del ejercicio del curso les dice qué significa back RM, o back NCRM. Bueno, es una válvula automática de cierre normal cerrada de rearme manual. Nos estamos refiriendo a esto, ¿no? También pregunta qué significa BACD. Bueno, en la normativa dice la BACD es la válvula de acción directa, automática de cierre de acción directa, que sería una válvula como esta o como esta. Una válvula servoasistida sería algo así, o con un diafragma. ¿A qué voy? Hay preguntas, digamos, simples como para saber que manejan la terminología y han leído la normativa de qué se trata. Ok. Igual, como siempre, creo que como en cualquier tipo de curso, el objetivo es que ustedes aprendan. Si ustedes saben, a lo mejor pueden patinar en una pregunta, pero si saben, si aprendieron, no les va a ir mal. Pablo, Sí. aprovecho para hacer una consulta, tal vez no es un tema del curso, pero aprovecho Si puedo, dale. de ingreso. Tengo una instalación en la que hay un calderín para precalentar el gas. Ajá. Lo que no me queda claro es si hay alguna temperatura objetivo o cómo cómo se toma ese valor, a qué temperatura debería llegar. No sé si me explico. ¿A qué temperatura tendría que llegar el gas? Claro, Hola. sí, sí. Mira, la verdad, te voy a contestar lo que yo pienso. Nunca me puse a hacer el cálculo de un caso así. Pero normalmente esos calderines están cuando después vos tenés que bajar la presión significativamente. Tenés que bajar de una presión de un gasoducto a lo mejor a una presión de trabajo en la planta. Y ahí se produce un efecto refrigerante, que es el mismo principio que el efecto frigorífico cuando utilizas un aire acondicionado. El gas que se expande en una regulación de presión te produce un enfriamiento que te haría congelar los elementos y te haría producir incluso a veces condensados de líquidos. Entonces, mi concepto es que eso tiene que estar pensado para compensar ese efecto refrigerante, para calentarlo de forma tal que no se produzca ese efecto, que te podría llegar a congelar una válvula reguladora o un elemento así. Esa es mi visión. No sé si alguien tiene alguna otra opinión al respecto. No, es que ese es el caso, es una reducción de presiones significativa y Claro. Lo que buscas pero es que- evitar el efecto de enfriamiento por el salto de presión. claro, no, yo preguntaba por si si hay en la normativa algo No, especificado que que haya que cumplir, digamos. En la NAC 201 por lo menos no está. Habría que ver, hay otras NAC que yo no las manejo, no las suelo manejar, en donde a lo mejor te da el dato de cómo calcular eso. Está ok, gracias. No por nada. Siguiente pregunta.
Tengo una consulta. Hay una planta que ellos tienen gas natural y cuando les cortan el gas, ellos producen con gas licuado un gas que no me acuerdo cómo le dicen, se me fue de la cabeza. Tiene varios nombres, le llaman aire propanado o gas natural Exacto, sintético o gas natural exacto. sintético. Y los Sí. quemadores siguen andando en ese mismo rango. Obviamente debe haber una pequeña variación, me imagino yo. Nunca tomé el gas en medición de gases ni nada, pero al tener otro gas, ¿cómo lo mezclan ellos? ¿Con aire puede ser? Porque me Sí, explicaron cómo se funciona, pero no lo entendí. sí. Básicamente este tema se ve en el curso de reválida. Justamente Ah, lo que se busca es ir agregando conceptos y conocimientos a la figura del instalador de combustión. Y básicamente lo que se hace, si yo no recuerdo mal, acá en los primeros módulos hablamos del índice de Wove. sí, 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 sí. Y decíamos que el concepto del índice de Wove es poder intercambiar un gas combustible con otro gas combustible. Sí, Si están dentro de la misma familia del índice de Wove, no tenés grandes problemas. Si están en diferentes familias, se da este caso. El gas natural está en una familia diferente que el GLP. Entonces, ¿qué es lo que tenés que hacer? Mezclar uno de los combustibles con otro gas para que esa mezcla tenga el mismo índice de Wove que el gas que querés reemplazar. Entonces, lo que se hace en la práctica es el GLP se lo mezcla con aire para tener una mezcla de gases, aire y propano, o aire y GLP, que tenga el mismo índice de Wove que el gas natural que vas a reemplazar. Y de esa forma lo podés reemplazar sin necesidad de hacer modificaciones físicas con el quemador. Si está claro, bien hecho, no tendrías que tener necesidad de grandes ajustes. Posiblemente algún pequeño ajuste de la combustión tenga que hacer, pero si está bien hecho no tendrías que tener necesidad de grandes ajustes. perfecto, perfecto. Y en ese caso es muy leve, ¿no? No sería una mezcla explosiva que tengo dentro de la cañería, ¿no? Bien hecho no es una mezcla explosiva, pero si eso se desregula, es un sistema que funciona, que algunas empresas lo adoptan, pero que tiene que ser muy preciso. Vos ahí tenés que medir muy preciso el caudal de GLP y dosificarlo, no solo medirlo, sino dosificarlo con la cantidad necesaria de aire. Ujú, Si esa proporción no es buena, y ahí sí generas una mezcla potencialmente explosiva. claro, claro, claro. Está bien, bárbaro. Muchas gracias. ¿Y esa reválida que vos decís, en qué momento hay que darla? Bueno, cuando ustedes aprueban acá el curso de combustión, se matriculan y eso tiene una validez de 5 años. A los 5 años tienen que hacer la reválida. Es un nuevo Ah, curso, un poco más corto el curso, en donde se repasan algunos conocimientos, se intensifican otros. Por ejemplo, la parte eléctrica acá la vemos bastante light, por decir así. En sí. el curso de reválida se intensifica un poco más la parte eléctrica y se ven otros temas, como por ejemplo el tema de formación de NOx, quemadores que utilizan aire enriquecido con oxígeno, o oxigas, y esto que mencionábamos, intercambiabilidad de gases, se llama el módulo, que Ujú, habla justamente de este tipo de situaciones. perfecto, perfecto. Siguiente pregunta. Bueno, mientras tanto yo sigo avanzando buscando porque no sé dónde tengo el enunciado de los trabajos prácticos, así que los voy a bajar directamente del campus. Ustedes si tienen preguntas me van haciendo, si no yo mientras voy buscando esto como para mostrárselo a ustedes. Trabajos prácticos, obligatorio. Acá ya ven que están los trabajos prácticos. Descargar. Ya lo descargó.
Trabajo práctico número 3. Trabajo práctico número 2. Enunciado del trabajo práctico número 2, vemos. Bien, el trabajo práctico número 2 se parece bastante a algunos de los ejercicios que vimos durante el curso. Dice, caldera acuatubular, 10.000 kilogramos hora de producción de vapor a 63 bar y una temperatura de 350 grados centígrados del vapor. Vapor sobrecalentados en este caso, para que practiquen algo diferente. Temperatura de agua de alimentación 105 grados, temperatura de salida de los gases de escape en chimenea 300 grados centígrados, la temperatura ambiente es de 20 grados y el valor de oxígeno remanente medido en la chimenea en base seca es de 3%. El combustible es gas natural, la pérdida de carga a máxima potencia lado gas del quemador es de 200 milibares, la presión de gas disponible es de 0,45 bar y las pérdidas de eficiencia a través de las purgas de agua de la caldera es de 2%. Y las pérdidas de eficiencia a través de la envuelta por la aislación es de 1%. La contrapresión de la caldera, 100 milímetros de columna de agua. Hay que determinar caudal de aire máximo, caudal de combustible máximo, diámetro comercial mínimo del tren de válvulas, asumiendo que la pérdida de carga en los componentes no es un problema. Este sería el trabajo práctico número 2. ¿Preguntas, dudas con respecto a estas? No me pidan que les explique cómo hacerlo, porque la idea es que ustedes piensen justamente para forzarlos a ustedes a utilizar los conceptos. Explicar cómo hacerlo no se lo voy a explicar. Si hay alguna duda razonable, se las puedo explicar. Bueno. Voy a aprovechar, sí, para aclarar Pablo, sí. tengo una duda que no creo que sea razonable, pero una pavada me parece. Decime, yo bueno. estaba ojeando mientras vos marcabas eso en la diapositiva. Sí. Y bueno, veo que tengo ya para obtener el cálculo del caudal de combustible. En la diapositiva yo tengo cómo seguir para el caudal de combustible. Vos me pedías el máximo, entiendo que es el mismo, ¿no? El que siguiendo Sí, el caudal máximo. En ambos casos tengo el de aire y de combustible. Es el máximo. Sí, correcto. Okay. Correcto, es el máximo. Es el máximo. Una aclaración en donde algunos meten la pata. Esto no se trata de una caldera tradicional del mercado, así que no vayan a la tabla a buscar la eficiencia de la tablita que está en el curso. La eficiencia la van a tener que calcular ustedes para hacer el ejercicio. Así que ahí ya tienen una pista, para no andar yendo y viniendo con cálculos, ahí ya tienen una pista. La segunda pista que les doy es con respecto a el último punto. El último punto dice, asumiendo que la pérdida de carga en los componentes no es un problema, o sea, determinar el diámetro comercial mínimo del tren de válvulas. Acá el ejercicio dice cuál es la presión de suministro en este punto y dice cuál es la contrapresión a vencer acá a través del quemador y la contrapresión a vencer a través del sistema térmico. En este caso, la menor presión del tren de válvula va a ser en este punto. Acá voy a entrar con una determinada presión, va a ir habiendo una pérdida de carga. El punto de menor presión del tren de válvulas es este, y este es el punto en donde me va a definir el diámetro del tren de válvulas. O sea, cuando ustedes calculen la resolución del trabajo práctico, la sugerencia es que piensen en cuál es el valor de presión que van a tener en este punto y apliquen la formulita en función de no excederse de los 40 metros por segundo en este punto. Así que ahí tienen otra pista para determinar el trabajo práctico número 2. Vamos ahora al enunciado del trabajo práctico número 3. Trabajo práctico número 3, el enunciado es muy cortito. Dice, colocar a hervir un recipiente con agua en la cocina de gas de su domicilio, desde temperatura ambiente. Determinar la eficiencia detallando el procedimiento utilizado.
Aclaraciones con respecto a esto o ayuda. Básicamente, la temperatura ambiente todo el mundo la conoce o prende la radio y sabe cuál es la temperatura ambiente o la busca en internet. Entonces ya tienen la temperatura de partida del ejercicio. Lo ponen a hervir hasta que rompa el hervor. En el momento que rompe el hervor, no cuando empiezan a aparecer burbujitas, cuando rompe el hervor, ¿sí? Esa es la temperatura de evaporación del agua a presión atmosférica, 100 grados centígrados. Entonces ya tienen la temperatura inicial y tienen la temperatura final. Sugerencia, traten de utilizar un recipiente de por lo menos con 3 litros de agua como para que les dé posibilidades de medir. ¿Qué es lo que tienen que medir? Bueno, ustedes sabrán, el consumo de gas, lo que tienen que medir. Con esos datos tienen que calcular la eficiencia de este trabajo práctico. Es un lindo ejercicio como para asimilar el conocimiento de eficiencia y para darse cuenta de qué tan ineficiente es una cocina doméstica. Las dos cosas. ¿Alguna pregunta? ¿Y cómo medimos el consumo de gas? Y en el domicilio de cada uno seguramente hay un medidor de gas y tienen que ir y medir ahí. Y no, yo tengo Solamente con garrafa. la hornalla prendida y... Bien, tenés garrafa. ¿Cómo lo harías con la garrafa? Y tendría que ver las calorías de la cocina y por ahí ver esa hornalla. Exacto. No, tenés que medir. Ahí tu compañero te lo dijo. ¿Cómo? ¿Se puede repetir? Pesás la garrafa antes y pesás la garrafa después. Ah, sí. ¿Dónde la piso? La Sí, farmacia. está bien eso. En el almacén, donde te No, gusta. no es garrafa, es un tubo en realidad. Bueno, tratá de buscarle la vuelta. La idea es que sea un trabajo práctico, que midan y que ustedes saquen la conclusión justamente este es el más interesante de todos los trabajos prácticos, porque en realidad tienen que poner en práctica conocimientos que después en la vida real les van a servir, el tema de calcular la eficiencia. Bueno, de alguna manera voy a ver. Bueno, y si no, te vas a la casa de algún conocido, algún amigo que tenga gas natural y le pedís que te deje un Bien, ratito. bien. Este ejercicio, el ponerlo a hervir y qué sé yo, si son más o menos 3 litros de agua, les puede durar, dependiendo de en qué zona del país estén, si están en el norte o en el sur, les durará 15, 20 minutos ese trabajo y después resolverlo. En media hora lo tienen que tener listo, el trabajo práctico. Estos dos trabajos se hacen con los módulos 5 y 6. Solamente con esos dos ya tendremos que poder hacerlo. Básicamente tiene mucho que ver con el tema de eficiencia, pero tenés que también tener el concepto de lo que se vio en el módulo 4 con respecto a entalpía de entrada, entalpía de salida, o el proceso de calentamiento, si querés utilizar el calor específico. Varios conceptos. Está bien. Bueno, gracias. Siguiente pregunta. Vos en un momento hoy dijiste que tenemos que medir el gas, no medir Claro, con un metro. Claro, no, porque Ok. muchos dicen, la cocina es de 2.500 kilocalorías y uso ese dato. No, lo que yo quiero es que ustedes determinen la eficiencia. Si utilizan ese dato, es irreal lo que están haciendo. Sí, perfecto, entendido. Tenemos que medir el caudal, digamos, con el medidor. Claro. El caudal o el volumen, te diría yo, que tienen que medir. Porque vos lo haces en un determinado tiempo. Claro, pero por eso, el compañero que dijo el potencial calorífico de la cocina, no está, o sea, está pensando en la condición ideal, digamos, sin No, por eso, no hay que hacer eso, no hay que decir el quemador de la cocina es de tal kilocaloría y lo hago en base a eso, no. Lo que hay que hacer es medir a ver cuántas kilocalorías estás consumiendo o qué volumen de gas estás consumiendo y en función de eso hacer el cálculo. Clarísimo, profe. Te hago una consulta.
Tengo Sí. 2 pilotos encendidos de estufa y termotanque. ¿Tengo que apagarlos para que dé exacto o puede tener una pequeña variación? No, una pequeña variación la puede tener. Si querés ser más preciso, antes de hacer el trabajo práctico, te fijás a ver cuánto mueve esos pilotos, cuánto te están consumiendo y después lo restás. Pero Es generalmente no lo vas a ver es muy poquito lo que te va a costar. Está perfecto. Traten también bueno, este último trabajo es interesante, cada uno lo desarrolla como quiere. Mínimamente traten de explicar, y lo dice el enunciado, explicar cómo lo hacen. ¿eh? Explicar cómo lo hacen. Si me ponen el resultado nada más, y a mí me queda la duda cómo lo hicieron. ¿Puede Pero haber varios caminos, Pablo? ¿Cómo? ¿Puede haber varios caminos? Yo te diría que no hay muchos caminos. Esto lo tenés que hacer por el método directo. Si lo querés hacer por el método indirecto, no vas a llegar a ningún resultado. O por lo menos nada lógico. Obviamente, para determinar la energía aportada, podés hacerlo a través de entalpías, lo podés hacer a través de calor específico, como te mencionaba. Pero más que esas diferencias no podés llegar a tener. ¿Y a dónde apuntaba con que les iba a decir? Bueno, este trabajo hasta, si quieren, les da para lucirse, agregarle la foto de la olla hirviendo o de la medición de temperatura, si alguno mide la temperatura, o del medidor, eso queda librado a cada uno. Estado inicial y final del medidor. Del medidor, claro. Siguiente pregunta. El que adjunta imagen en el TP3, ¿tiene algún adicional para rendir el examen? No. Sí es necesario que aprueben el trabajo práctico para poder inscribirse a rendir el examen, ¿sí? Y como les decía, traten si no quieren adjuntar imágenes, por supuesto no las adjuntan, pero sí traten de decir cómo hicieron el cálculo. El medidor tenía tanto inicialmente, tiene tanto después, me da tal dato, no me pongan un número final porque no queda claro que entendieron el concepto. ¿Qué les iba a decir? Algo que mencioné ayer, como hay algunos que no estuvieron ayer, lo vuelvo a repetir. Nos quedan todavía 2 sesiones más de estas. Es el jueves que viene y el viernes que viene. El jueves que viene, sí o sí, aclaramos las dudas de los módulos 7 y 8. Son módulos más simples, son módulos más cortitos, así que yo creo que el jueves podemos resolver todas las dudas que hay del módulo 7 y 8. Y entonces el viernes, en vez de continuar con los módulos 7 y 8, vamos a hacer un repaso general de todos los módulos, si están de acuerdo. Si no están de acuerdo, seguimos con el módulo 7 y 8. Sí, por mí está bien. Bueno. Sí, yo estoy de acuerdo también. Bárbaro. Sí, de acuerdo, totalmente. Bueno. Sí, perfecto. Y la idea se los anticipo. ¿A qué me refiero con un repaso? Tratemos de hacerlo dinámico. La idea no es yo estar hablando de acá, que cuando estoy hablando no sé si ustedes me están entendiendo o no me están entendiendo. El repaso lo vamos a ir haciendo, yo algunas cosas las iré explicando yo, otras les voy a ir preguntando a ustedes. ¿Y esto qué opinan? ¿Cómo es? ¿Esto cómo es? Tratar de hacerlo dinámico. ¿Preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, yo creo que no tiene sentido que nos quedemos acá mirándonos hasta las 8 de la noche. Dejamos hoy acá. Ok. Bueno,
me despido, que tengan un buen fin de semana y bueno, si surge alguna duda puntual, me escriben y trato también de resolverla por mail. Bueno, buen fin de semana para todos, gracias. Hasta luego. Gracias, Mateo. Chao. Muchas gracias. Chao, Bueno, para todos. Chao, buen fin de semana.